¿no? La serie es una serie que apareció, para decirlo de una forma, de la nada en 2022. Yo lo que contaba es que llegué cuando comienza la segunda temporada. La serie aparece en 2022. El creador de la serie se llama Christopher Storer, que era hasta el momento, productor de algunas realizaciones audiovisuales. No era un tipo muy conocido. Tenía una historia en la cabeza que quería contar. Tenía un lugar, el tipo vivía en Chicago, y tenía un lugar a donde iba siempre, desde muy joven, que era un pequeño lugar donde vendían sándwiches que se llamaba Mr. Beef. Y alguna vez le había dicho al dueño, yo alguna vez voy a escribir y voy a hacer algo con este bar. Porque era un lugar que sentía como un lugar de pertenencia. Y un dato para contar, que por ahí tampoco es tan conocido, Christopher Storer, el creador de la serie, venía de una familia muy disfuncional. Padres con problemas de adicciones, problemas concretos, graves. Sí, cosa que llevó a la perfección, a los guiones de cada uno de los personajes. Sobrevivieron, ¿no?, a esa realidad. En un punto, los dos pudieron hacerse de alguna forma. Él terminó siendo un gran realizador audiovisual y la hermana es chef. Y la hermana pudo hacer ciertos recorridos que después se ven en esta serie. Se recibió de chef, trabajó, en algún momento se fue a trabajar a París, después volvió, pero conocía muy bien ese universo de las cocinas, cómo funcionan y toda esa cuestión. Así que en 2022 le llevó esta propuesta a FX, la idea de hacer una serie sobre eso. En principio eso, sobre el mundo de un bar, un restaurante que queda ahí en Chicago, un lugar de pertenencia, y consiguió que le habiliten para grabar un primer piloto. Entonces, el otro día leía, le dan $2 millones, que a nosotros nos parece una barbaridad, pero que para los presupuestos de la serie la verdad que es bastante poquito. Le dan esa plata para hacer ese primer piloto, consigue el casting y los actores que son los que después van a formar parte de la serie hasta el final. Aparece Jeremy Allen White, que en el momento no era muy conocido, pero sí venía de hacer una serie durante 11 temporadas en Estados Unidos, de un tipo que estaba medio desequilibrado también. Y él cuenta que cuando leyó la serie dice, de vuelta me voy a meter en un personaje así, pero cuando leyó lo que le proponían estaba muy bien escrito y dice, no me lo quiero perder porque mirá si esto después funciona, cada vez que lo vea voy a decir, ¿cómo dejé pasar esto? Y se prende. Y filman ese primer piloto en el bar que se llama así, Mr. Beef, y que existe. Es un lugar donde vos podés ir en Chicago. Hoy por hoy ya es como un punto de referencia. Acá, claro. Por ejemplo, está Christopher Storer, el creador, en lo que sería cualquier almacencito de barrio que tiene este exhibidor vidriado. Mostrador a la calle. Pero que además tiene esta especie de freezer o a donde se guardan alimentos y vos los podés ver. Sí. ¿No? Como esa ladera de almacén vieja que solíamos ver cuando éramos chicos. Esa. Muy hermoso porque el lugar no te dice nada. Vos decís, acá en Rosario hay miles de estos y está todo... Sí. El lugar, Mr. Beef, es un lugar chiquito que vendía sándwiches y lo que cuenta es que lo sintió como un lugar de pertenencia, ¿no? Como un lugar donde en esto que él atravesaba, incluso que estar en su casa no era algo muy agradable, sí era un lugar donde encontraba cierta pertenencia. Habla con el dueño del bar, con el que tenía una gran relación, y le pregunta si le permite filmar ese primer piloto ahí. El tipo le dice, sí, dale, no hay ningún problema. Y entonces filman el capítulo 1 de la serie, que lo podés ir a ver hoy, está filmado en ese lugar real. Y después, 6 meses después, cuando FX sí le da el ok a la producción de la serie, recrean eso en otro lugar, y a partir de ahí, sobre todo toda la primera temporada, se filma en ese otro lugar, y después en la segunda temporada el lugar cambia y lo demuelen y no sé cuánto. Pero bueno, hay en ese primer capítulo y en eso que se ve ahí una cosa de, es un lugar chiquito, sucio, manchas, grasa, todo, que es lo que te pasa cuando alguien vio de ver. No sé si la vieron todos a la serie, o empezaron a verla todos o no. Matilde me dice, no. Yo no me enganché. Yo la vi toda, bueno, tremendamente enganchado. Todos los temas que aborda el oso me
me funcionan a la perfección. Tengo que darle segunda chance, desde capaz. lo emocional, Claro. es una serie que me parece de los dramas más logrados que he visto, y todo el universo que maneja me interesa. Yo todo, quiero decir la una cosa, gastronomía, claro, a mí el universo de la gastronomía nunca me pareció muy atractivo de por sí. Tal cual. a ¿Será mí no por era eso? algo Como que que a tiene mí el me movía. prejuicio, ¿me entendés? Pero me pasó viéndolo, y que después ahora leyendo mucho en estos días y lo confirmé, que es algo que... A mí me pasó la mitad de la primera temporada, segunda, que me dijo, pero no es sobre cocina esta serie. Es más una serie sobre los vínculos, la familia elegida. Aparecen otros temas que pueden suceder en una cocina o pueden suceder en un lugar de trabajo, en un lugar donde vos compartís con gente que no necesariamente es tu familia, Sí, pero, y sí empiezan a ver esos otros conceptos, ¿no? De la familia elegida, de con quién, los vínculos, las personas rotas. Bueno, Pero, hay un montón de temas dando vueltas. Y está la cocina, por supuesto, y está muy bien contada, y eso hizo que la serie despertara incluso mucha admiración de gente que trabaja en esos ámbitos. Y fue como el primer momento donde empezó a suceder algo con eso, porque la empezaron a dar, nadie conocía nada de eso, y empezaron a aparecer en redes sociales muchos chefs y cosas, y dice, che, es la primera vez que veo que esto está contado de verdad, se escucha de verdad, se ve de verdad, y no había pasado nunca antes. El mejor acercamiento a eso sería los programas de Anthony Bourdain, que también tanto sus libros como sus programas hacían un acercamiento a el mundo de la gastronomía desde Malos un otro libros, lugar. malos libros, Sí, capaz, porque yo a mí me pero- pasó leyendo el libro de Anthony Bourdain, que te metes un poco en ese mundo. Total. Y los programas por ahí era como más viajar, ver, más de la experiencia del que consume. Sí, pero, me quedó esa idea, ¿no? Lo que me gusta y lo linkeo con Bourdain es esta cuestión de... yo creo que el oso también aborda el aburguesamiento de las personas desde Sí. un tono bastante melancólico. Ajá. Porque su chef principal triunfa. Y eso también le pasó a Bourdain. Sí. Bourdain se cansó de cocinarle a millonarios en Les Sages. Sí. Y dijo, la mejor experiencia es viajar por el mundo y ver a dónde está la experiencia gastronómica Sí, verdadera. sí. Y ahí el oso toma mucho de eso, ¿no? Bueno. ¿Qué hay en un plato que solo se ve cool si no te cuento cuál es el trasfondo de cómo fue hecho por todas esas personas absolutamente rotas, poniéndole el amor absoluto a un plato? Contemos básicamente, si alguien no empezó nunca a ver la serie, en esto que contaba Fede, que es como para explicar también de qué trata o cómo empieza. Hay un tipo que es de ahí de Chicago, que es chef, se va de su lugar, la pega, triunfa afuera, trabaja en uno de los mejores restaurantes del mundo, y lo que le pasa es que en el primer capítulo de la serie vuelve a su ciudad, vuelve al bar que fue todo el tiempo de su familia, a hacerse cargo de un bar roñoso, sucio, donde la gente se pelea, donde hay mucho ruido, quilombo y no sé qué, y es ver cómo este tipo que viene de jugar en la NBA de la comida, vuelve a hacerse cargo de eso, donde nadie le hace caso, donde todos están peleando, donde están fumando, están haciendo otra cosa, donde es todo hostil, es todo difícil, y en ese sentido hay algo con ver el oso también, que es como una experiencia, por un lado, un poco displacentera, no, pero no es muy agradable, ¿no? Por eso la mucha estás gente viendo la y abandona te dispara también. ansiedad. Por eso Sí, mucha yo lo que gente- veía en el protagonista era como en los primeros capítulos una ansiedad. Sí, claro, Que digo, está todo el uy, De tiempo. hecho, qué odio. por eso muchas personas se van eyectadas del oso, como mucha gente la ama, mucha gente Sí. no soporta el nivel de profundidad que tiene, Sí. porque es gente pasándola mal o lidiando con sus fantasmas mientras hace y deshace Sí. o desanda caminos de su vida. Y por otro lado, que a mí es algo que también me impactó, es que no te explica mucho. No. Vos empezás a ver y no entendés un pomo. No sabés qué está pasando. Tal cual. O sea, con el tiempo, Todo eso me claro, a este se le murió el hermano, vuelve, fue un gran chef. Pero eso está como, te van tirando pistas, no es que está muy explicado, no se toma el tiempo, y el que entiende, que no, y si no la volvés a ver. Y cuando volvés a ver, que a mí me pasó que vi el primer capítulo ahora, después de terminar toda la serie, está buenísimo ver que funciona todo igual, ¿no? O sea, todo eso que no te estaban explicando está ahí presente,
y cada cosita que dicen tiene que ver con esa historia que empezaba ahí, pero se estaba recontra desarrollando. Y es muy hermoso cómo se va dando la cuestión coral. Los personajes que te parecen que son sumamente satelitales, Bueno, sí. en determinado momento da un quiebre en la narrativa de la serie que lo vuelve como muy fundamental y fundacional Sí. para otra cosa también muy propia de este tiempo, que es con quienes queremos trabajar, si es que podemos elegir, ¿no? Y en la vida... ¿Con quiénes queremos compartir el tiempo? El tiempo, Sí, lo más sagrado claro, que tenemos, sí. ¿no? Entonces, te genera una cantidad de preguntas, te habla una ramificación de preguntas y cuestionamientos muy bravos la serie, si Sí. te metes, ¿no? Porque... ¿por qué esta persona está tomando este lugar nuevamente? No estás contando, y bien por reservar el spoiler, la razón por la cual él toma ese lugar que no le pertenecía a él, Sí, sí. sino a otro familiar, y cuál es la razón por la cual está tomando el mando de esta sanguchería, ¿no? Para los que no le metieron o arrancaron y por ahí recularon, yo les digo que sigan, Sí, que hagan el vuelvo. esfuerzo, que vale Total, la pena completamente. Total. Estábamos contando más o menos el recorrido. Sí le pasó a la serie que muy rápidamente se volvió exitosa e incluso tuvo eso, la primera y segunda temporada fueron como aclamadas por todo el mundo y son 5 en total. En la 3 y la 4 empieza a tener cuestiones de crítica y de público que empiezan ya no hay tanto consenso. A mí me encantó, pero empieza a sucederle eso también a la serie, como a todo. Y lo que tiene en sí, que a mí me pareció también como muy sorprendente, es que el director no está casado con ningún formato, entonces se permite, que también eso es difícil de ver en el mundo de las series y la industria, se permite experimentar mucho. Entonces hay un capítulo que tiene una forma, una duración, un tiempo, y hay otro capítulo que es otra cosa completamente diferente y no te lo esperabas. Ese es un yeite fundamental de la serie, que es el uso del tiempo. Uh-huh. En la gastronomía el uso del tiempo es muy importante y el reloj está muy presente. Sí. De hecho, cuánto tiene que durar la elaboración de cada plato es fundamental para la narrativa de la Sí. serie. Pero en otras capas de profundidad, la serie aborda el tiempo en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Sí. El tiempo de las amistades, el tiempo que se le resta en la vida a darlo todo por una profesión y hasta mambearte o pasarte de mambo. En la gastronomía ejemplo, pasa mucho sí. esto de salir y no saber qué hora es, en qué lugar Ujú. estás. ¿Por qué? Sí, Porque sí. una vez que cerrás el boliche, hay que limpiar, hay que dejar todo Sí. preparado para el otro día. Hay una dinámica que es abrumadora en la gastronomía Sí, sí. y lo aborda muy bien la serie. Es una sublectura muy hermosa acerca del tiempo en lo personal y en cómo pasa el tiempo, qué pasa con el tiempo en todo sentido. A mí me pasaba, lo citaste a Bourdain hace un rato, que leyendo uno de sus libros como que vi lo complicado que es el mundo de la gastronomía y no que como que hay como una cosa media romántica, cómo me gustaría ponerme en un bar, no sé qué, porque uno tiene la experiencia como consumidor siempre de eso. Y a mí me pasó ahí como las primeras veces, pero esto es un quilombo realmente. Y hay algo de la serie que te muestra eso brutalmente, lo difícil y lo complicado que puede ser. Y en eso de mostrarte todo eso aparecen un montón de cuestiones y son sobre las que va poniendo luz esta serie, que no tiene eso tampoco, un solo protagonista. Hay uno que es el protagonista, le dicen el oso, es Jeremy Allen White, es esta historia que contábamos, un chef que vuelve. Pero después se toma el trabajo de encontrar en cada uno de esos personajes que supuestamente eran secundarios una historia y de dónde viene, cómo son esos vínculos, y empieza a abrir todo un universo que a mí me resultó súper interesante. Arrancan un montón desde un lugar, cuando vos ves esos primeros capítulos, decís, a este lo odio, y después todos tienen un arco donde por ahí te va cambiando, ¿no? Y te va, ese que lo odiabas al principio de todo, termina siendo, que es real, digamos, hay unos personajes que se llama Richie y todo el mundo lo odia al principio y termina siendo uno de los que más querés cuando termina
la serie. Y personajes femeninos muy potentes que también tienen un arco narrativo que, Claro. sobre todo si le das tiempo a las temporadas... Que cuando arrancamos decir, bueno, sí, personaje secundario, acá no pasa mucho, y terminan transformándose en grandes protagonistas de todo ese relato. Me pasó, que volví a ver el primer capítulo, que es de 2022, incluso lo vi en inglés porque ya lo había visto, pero y está lleno de detallecitos, ¿no? Incluso que es ese piloto desde donde después va a crecer toda la serie. Pero por ejemplo, hay un momento que está, bueno, Carmy es el chef, hay uno que es Richie, que es el que era amigo de su hermano y es como el que está ahí, ¿no? Es como el dueño del bar, aunque no es el dueño, pero es el que estuvo ahí todo el tiempo y hay como toda una disputa en esa primera temporada. Y es un tipo que no se hace querer mucho al principio, ¿no? Y Pocas trata mal a pulgas, la mujer, pocas trata pulgas. bien a algunos, trata mal a otros, en un momento sale, tira un tiro en la vereda, o sea, tipo complejo. Y hay una primera escena donde se encuentra con Sidney, que es como la que después va a ser un gran personaje en la serie, pero bueno, una chica que llega porque se dice, este era chef allá en este super restaurante y está acá, yo Haciendo quiero laburar con sándwich, este. claro. Y viste, lo primero que le pregunté, ¿qué haces acá? ¿Qué haces en esta mugre si vos? Sí. Yo te vi que estabas... Bueno, estoy haciendo sándwiches. Y el primer encuentro con este Richie, el tipo la trata mal, viste, misógino. Y viste, lo trata de frenar. Masculinidad tóxica es uno de los temas que aborda la Sí, serie. claro, Digo, los sí. personajes son en su mayoría Sobre o todo en herederos ese de- comienzo, Sí, y sí, te explica total. la serie de dónde viene todo eso, ¿no? Pero lo que te voy a decir, un detallecito. Este Carmy medio que lo frena, dice, pará, tratala bien. Y este le dice, sos qué woke que sos, no sé qué. Como aparece esa palabra que después yo creo que en el 2022 no sé si la teníamos tan presente, ¿no? Y que ahora se transformó, ¿no? Un caballito de batalla del otro lado. Bueno, yo les recomiendo mucho la serie, que hagan el recorrido. Después, a mí me pasó que hay algo también en la primera temporada donde la música está muy presente. Ayer Fede lo contaba y cerraron con un tema de Wilco. En esto de que Christopher Storer se permitió experimentar mucho y hay una cosa muy cinematográfica en la realización de la serie. Hay una presencia muy brutal del sonido que por ahí no es habitual en un programa de televisión, y que eso resaltaban mucho los chefs y todos los que, esto suena igual. Y hay una cosa muy de la música jugando a veces un rol muy preponderante. Una música muy de una época, de un lugar. Aparece mucho el grunge de los 90, mucha música de Chicago. Una identificación también con la ciudad, esta cosa de revalorizar ciertos lugares. El otro día veía algunas entrevistas de los actores, cómo se prepararon para trabajar en la serie. Y hay desde... algunos que hacen de chef que tuvieron que laburar mucho, practicar mucho para que sus movimientos cuando trabajan en la cocina se vean como verdaderos. A Jeremy Allen White lo mandan a trabajar 2 o 3 meses a un restaurante y dicen, no, es un actor que tiene que aprender, así que trátenlo como uno más. Y aparte se tomó el trabajo, más allá de que esta serie y este papel le dio a él también una trascendencia. Sí, claro, está en un gran momento pero no como solo actor, a él, a todos. Y a todos les levantó mucho la vara. Fue uno de los problemas que profesional. tuvo el director, Claro. que en la tercera temporada se habían vuelto todos famosos y Claro. le costaba mucho armar el calendario para filmarla, porque ya estaban todos filmando películas y demás. Series y demás. Pero hubo, desde esa preparación de los dos chefs, digamos, que trabajaron mucho y que empezaron en algún momento a competir incluso en la vida real. Mirá lo que estoy cocinando, mirá, hasta de algunos otros actores como este Richie, que no es de ahí de Chicago y que cuenta que cuando arrancó se pasó unas 3 o 4 semanas recorriendo los bares de Chicago, como para entrar un poco en el clima de la ciudad. Bueno, tiene todos esos detalles la serie, que a mí, que incluso nunca fui a Chicago y no sé qué, me pasó eso de, es Te dan un lugar ganas que de me conocer. gustaría ir a conocer. Total, te dan Y ganas por de otro conocer. lado, el otro vuelto es que también hizo que la puso a la ciudad en el mapa, y que en algún momento empezaron también en la segunda temporada y tercera
como hubo feedback de gente de la gastronomía y demás, en no sé en la tercera temporada aparecen muchos de los chefs de Chicago invitados, todos quieran empezar a participar, y de hecho algunos de los personajes principales son grandes artistas que dicen, che, yo quiero estar ahí. En el mundo de la gastronomía se metió a full. El otro día fui a conocer un local de sandwichería totalmente inspirado en el oso. Mirá, ¿acá en Rosario? Acá en Rosario. Opa. San Lorenzo 2400. Mirá. Gastón Soso ahí poniendo la magia en sagrado. Así se llama. Hizo una recorrida por el lugar y me dice, mira, esto lo vi en el oso, o sea, como, y no hay gente que vaya y no le referencie eso. Ajá. Ayer me invitaron a una experiencia que se llama Puertas Abiertas en McDonald's. De tanto en tanto abren las puertas para ver la calidad del servicio. ¿Cómo funciona la cocina? ¿Cómo funciona la cocina? Bien. Hice la recorrida, nunca la había hecho, de un lugar que todos conocemos, porque en algún momento comimos una hamburguesa y dije, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es la dinámica? Todo. Cuando nos hicieron la recorrida con mis hijas, así, bueno, acá se hacen las papas, te cuentan toda la dinámica. Cuando llegás al momento de la cámara, que es, McDonald's trabaja con 2 cámaras, con 4 cámaras, pero 2... la cámara es como una heladera, una sala con forma de heladera. Claro. Sí. La primera referencia es a la seguridad de la cámara, que justamente... Que no te quedes encerrado adentro. Que no te quedes encerrado, como porque se ven Carmi. muchas películas. No estamos spoileando. Pero por sobre todas las cosas, el oso también tiene un gran momento dentro de la cámara. Sí, ¿no? claro, sí. Como sí, tal. ¿Qué es lo que pasa en ese lugar donde para la gastronomía la cámara es lo más importante? La cámara de frío, de refrigeración, decimos, ¿no? Sí. Entonces esos lugares comunes de la gastronomía, sea una sanguchería pequeña o a gran escala, tienen esa dinámica de trabajo, el tiempo, la seguridad, la higiene, el trato entre quienes laburan ahí como dinámicas fundamentales para el funcionamiento gastronómico. ¿Sabes que en la última temporada de El Oso hay un diálogo en un momento entre 2 de los personajes que están comiendo en un auto no sé qué producto de McDonald's y dicen... esto la verdad que podría tener, habría que darle a McDonald's una estrella Michelin, porque vos lo compras en cualquier lugar del mundo y tiene el mismo gusto, es increíble. Bueno, eso, hay como un montón de códigos ahí adentro. ¿Cuántos Pablitos le das al oso? No, a mí me encanta. Yo 10. 10. Sí. El 10 de Pabli para el oso. Sí, me encantó y me pasa eso, que la puedo ver tranquila. Estoy para verla de vuelta desde el principio y disfrutarla completamente, que me pasa con muy pocas cosas. Y pasa con esas cosas que están bien, que rebotás muy poco en la gente a la que se la recomendás. Sabés a quién recomendarle y decir, mirá, te va a gustar mucho. Pero es de las que más me pasó que esto otro que estamos viendo acá. Que hay mucha gente que se la recomendé y que me dijo, yo eso no. Y bueno, cada uno lo que quiera, pero vuelvo a decir esto, hay que darle tiempo. Dice Lucas, la vi por Pablo, tiene que decir lo del capítulo de la escena familiar, porque hasta ahí no se entiende mucho. Cuando hablábamos de que la serie experimenta mucho con los formatos, arranca como una serie de 30 minutos y los primeros 2 o 3 capítulos son así. Ya en la primera temporada hay uno de los capítulos que es un plano secuencia todo el capítulo, y en la segunda temporada en algún momento vienen esos capítulos y en un momento estás viendo una película, tira un flashback para atrás y es una escena familiar donde vos empezás a entender de dónde vienen todos esos, y es una película de 1 hora con una intensidad y increíble. Bueno, eso pasa mucho y en algún momento la serie se transforma en otra cosa y un día estás viendo a uno de los cocineros de ahí que lo mandan a entrenar se nos fue el programa. Copenhague, y hay un capítulo entero que es en Copenhague y yo decía, ¿qué pasó? Estoy en otro lado. Hay que entregar el plato, Pabli. Bueno, lo voy a y mucho código. Hermoso eso. Corner, ¿viste? Aparte, decime si no te cocinaste una milanga con puré en tu casa y decías, se nos fue el programa. La voy a ver porque no tengo serie, así que me convenció. Gracias. No, un último detalle. Es muy hostil la plataforma Disney para ver, que es donde está esta serie, para verla, que te ponen publicidades en el medio de los capítulos. Sí, les recomiendo a todos que le bajen los subtítulos y la vean, que la piratería vale en este caso. Se nos fue el programa del día de hoy, Distracciones hoy con El Oso. Gracias, Pabli, por la magia. Gracias, chiquis. Todo muy rico. Hasta mañana, han sido muy amables.